Buenas tardes. Miguel me ha dejado un poco descolocado porque no pensaba yo que íbamos a empezar la presentación hablando del 15M, pero efectivamente hace 8 años de ese 15M y yo, mira, pues me he animado, no tenía previsto esto, pero os voy a cantar algo de aquel momento que compartimos todos ahí dos juntos. Algunas cosas os sonarán, otras no, pero yo creo que es bonito recordar no con nostalgia, sino con la reivindicación de que nosotros hacemos de la memoria como parte de nuestra protesta política, ¿no? De nuestra exigencia política. Y yo creo que en aquel momento decíamos muchas cosas que tienen mucha vigencia todavía. Pocas cosas han cambiado desde hace 8 años. Seguimos sufriendo políticas de recorte, de austeridad, y yo me quedo con ese espíritu, con ese aliento que dábamos en las calles, en esa plaza de la Encarnación de la Zeta de Sevilla, cuando cantábamos aquello de: si los del gobierno escuchan nos quisieran, todos los recortes se iban a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Y pena, penita, pena, pena, qué pena tenemos todos y todas. Nos venden a las empresas, pena. Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena, pena. Toda junta hoy en pie, ya está bien, de tanta penita pena. Mira, después de este imprevisto, vamos a empezar con lo que veníamos hablando. Yo creo que, creo que en política y en la vida hay que intentar ser coherente y decir la verdad. Y cuando vienen las campañas electorales tendemos, nosotros quizá no, yo sé que no, tengo súper claro que Teresa no, pero los compañeros de la candidatura Adelante de Gente Castilla tampoco, pero escuchamos a los políticos profesionales y tendemos a autoengañarnos, a hacer un espejismo de lo que dan de sí las campañas electorales. Y las campañas electorales no pueden resolver los problemas del pueblo. Las campañas electorales no pueden blindar la educación, no pueden acabar con las listas de espera en los hospitales, no pueden acabar con los contratos basura, con los sueldos de mierda, no pueden. Pero las campañas electorales sí sirven, o deben servir para explicar conflictos de intereses que hay en nuestra sociedad. Debe servir para eso. Debe servir para explicar y para convencer de que nuestro proyecto es mejor que el proyecto de las élites, de los poderosos. Y cuando hablo del proyecto de las élites, hablo de todos esos proyectos que representan, si lo viéramos como equipos de fútbol, diferentes equipos en estas elecciones también. Me da igual que se vistan de azul, de naranja, de verde fosforito o de rojo. Me da exactamente igual. Yo creo que las campañas electorales deben servir para explicar el conflicto de intereses que hay en la sociedad y cuál es nuestro proyecto frente al proyecto de los poderosos, al proyecto de la gente. Cojan y elijan el equipo que quieran. En ese sentido, insisto, yo creo que las campañas electorales, y hay que explicarlo, y hay que decirlo, y hay que reflexionar sobre ello, no pueden resolver los problemas del pueblo. Porque solo el pueblo, un pueblo consciente, organizado, movilizado, puede resolver sus propios problemas, coger las riendas de su futuro y de sus vidas y darle solución a sus problemas. Solo el pueblo salva al pueblo. Y esto no es una consigna, esto es una realidad que hemos vivido durante más de una década de crisis de políticas de recorte en nuestro país. Solo el pueblo salva al pueblo porque fue el pueblo el que se puso delante de los bancos para parar los desahucios. Solo el pueblo salva al pueblo porque fueron las pensionistas y los pensionistas quienes pusieron su sueldo para ayudar a su familia. Solo el pueblo salva al pueblo. Lo hemos visto durante más de una década de crisis y de políticas de recorte. Por eso hoy aquí no hacemos
un acto de marketing político. No venimos a decir, adelante Andalucía, adelante Castilleja, resuelve los problemas mecánicamente. Votadnos que vamos a resolver los problemas. Teresa y el equipo de adelante Castilleja va a resolver los problemas de Castilleja. Posiblemente no. Solo si conseguimos que Adelante Andalucía, junto con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales, sean herramientas útiles para construir un pueblo que exige lo que es suyo, entonces estaremos en condiciones de cambiar las cosas de verdad. Yo creo que es la primera premisa que tenemos que partir en unas elecciones, no autoengañarnos, no engañar a nadie, decir la verdad. Y yo creo que las campañas electorales no resuelven los problemas del pueblo, no lo es. Ahora bien, el 28 de abril, nosotros, el pueblo, la mayoría social, salió a votar y mandó un mensaje muy claro. Y los andaluces y las andaluzas también mandaron un mensaje muy claro. No querían un gobierno como el que nos gobierna actualmente en la Junta de Andalucía. Dijimos no al gobierno de la derecha, dijimos no al gobierno de los ricos. Y dijimos no al gobierno de los ricos porque dijimos no a quitar impuestos a los que más tienen. Dijimos no a subirse el sueldo, como han hecho. Dijimos no a recortar las oposiciones, las plazas en oposición de la educación pública. Dijimos no a regalarle el dinero público, el de todos y el de todas, a la sanidad privada, en pos de acabar con las listas de espera. Dijimos no a subir el precio de las matrículas de las guarderías. Dijimos no a sus listas negras. Esas listas negras que señalan a los trabajadores y a las trabajadoras que ayudan a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras amigas que sufren violencia machista. Dijimos no a esas que están señalando a los trabajadores que atienden la violencia machista y que el gobierno de PP y Ciudadanos le han regalado al juez Serrano, a Vox. Dijimos no a todo eso. Y dijimos no, en el fondo, al plan de las élites porque entendíamos que a nuestro pueblo no le sobran médicos en la sanidad pública, no le sobran profesores en la educación pública, no nos sobran educadoras infantiles en las escuelas infantiles, no nos sobran. De alguna forma, hay que decirlo, el mensaje del 28 de abril fue un primer mensaje, era el partido de ida, si me permitís la expresión. Pero hay que mantener la movilización del 28 de abril, porque quienes hoy se movilizan, quienes hoy se lamen las heridas, están deseando dar bocado el 26 de mayo. Están deseando. La derecha que parece que está ahí escondidita, ofendidita ahora, está deseando dar bocado. Y o mantenemos el nivel de movilización popular el 26 de mayo, o podemos ver como muchos municipios de nuestra Andalucía se vean conquistados por la derecha. Ese es el primer mensaje que tenemos que mandar en estas elecciones. Es fundamental que esta semana de campaña que queda, estos 10 días que quedan de campaña, lo utilicemos para alentar el voto, que nadie se quede en casa. Que nadie se quede en casa. Me parece que es fundamental que digamos eso en estas elecciones. Pero además, hay que decirlo porque, como decía antes, las campañas electorales deben servir para clarificar los proyectos, poner nuestro proyecto frente al de ellos. Y esa hoja de ruta que ha marcado el gobierno andaluz de la derecha, el gobierno de los ricos, lo que nos pone encima de la mesa es una realidad muy clara. O estamos con políticas que defiendan los intereses de la mayoría social, o acabamos haciendo política en beneficio de una minoría. Porque los trabajadores y las trabajadoras no heredamos 1 millón de euros, ni 4, ni 10, heredamos derechos, heredamos escuelas infantiles, heredamos colegios, hospitales, heredamos derechos laborales. Eso es lo que heredamos. Eso es lo que hereda la mayoría social, eso es lo que hereda nuestro pueblo. Y hay que decírselo este 26 de mayo, porque también tenemos que ser conscientes de que el 28 de abril fue un voto defensivo, fue un voto de autodefensa, fue un voto con miedo. Fijaos qué duro. Después de una década, hoy recordamos 8 años del 15M, la alegría que teníamos en las plazas en aquel momento, y sin embargo, después de una década de recorte, vamos a una votación el 28 de abril que por primera vez fuimos con miedo. No sé si coincidiréis conmigo, pero creo que fue una movilización popular, masiva, porque teníamos miedo. ¿Miedo de qué? De volver más atrás aún, de volver al blanco y negro, de volver al sepia, de perder más derechos. Ese es el mensaje que nos mandaron las élites el 28 de abril. Ese es el mensaje que debemos revertir este 26 de mayo, porque del miedo no se construye ninguna alternativa. El miedo es un sentimiento que forma parte de nuestra naturaleza. No somos los únicos seres vivos que sentimos miedo. La gacela, cuando corre delante del león evitando que le dé un bocado, también tiene miedo. Pero
El problema es que en nuestra sociedad, quienes mandan de verdad, los bancos, el IBEX 35, los poderosos, nos quieren con miedo. Y ese es el mensaje que nos mandaron el 28 de abril. Nos quieren con miedo. No solo se conforman con que tengamos más dificultades para pagar el alquiler, con que tengamos sueldos más de miseria, con que tengamos a nuestros hermanos que se van fuera para buscarse la vida. No se conforman con eso. Nos quieren con miedo. Y yo digo, ¿por qué nos quieren con miedo? Porque el miedo es útil al poder. El miedo es útil al poder. Porque el miedo paraliza nuestra capacidad de pensar. Y nos pasa como a Araceli. Que no pensamos 2, 3, 4 pasos más allá, sino que pensamos el siguiente paso. ¿Cómo evitamos el bocado? ¿Cómo evitamos el bocado? Y nosotros no podemos. Adelante Andalucía, adelante Castilleja, no es una opción que invite a evitar el bocado. Nosotros venimos a plantear la esperanza. Hay que pasar del miedo a la esperanza. La esperanza sí construye un proyecto alternativo de sociedad. El miedo no. El miedo al final acaba siendo siempre defensivo. Vamos a buscar evitar el bocado. Y lo digo de corazón, creo que antes del 28 de abril nos vendieron el cuento del lobo, que viene a la derecha, que viene a la derecha, el voto útil, que viene a la derecha, que viene a la derecha. Y después del 28 de abril nos han contado una película, compañeros y compañeras, nos han contado una película. La película del bueno, el feo y el malo. Esa es la película que nos han contado, en la que el malo se llama Vox, el feo es PP y Ciudadanos, y lo hace feo, el malo, que se llama Vox. Y el bueno es el PSOE. Y yo digo, ¿el bueno es el PSOE? No. ¿El bueno es el PSOE? ¿Podemos decir que el bueno es el PSOE? Aquí en Andalucía, aquí en Castilleja, ¿podemos hablar de que el bueno es el PSOE? No compremos la película el 26 de mayo. Ya la hemos visto, ya sabemos de qué va esta película, ya sabemos cómo acaba esta película. No podemos permitirnos comprar la película del bueno, el feo y el malo. Y quiero hablar del PSOE, porque el PSOE, yo no distingo entre un PSOE bueno y un PSOE malo. Y lo digo de corazón también. Creo que en Andalucía hemos tenido una experiencia muy clara durante muchos años de cómo se mimetizan con los intereses de las élites. Y además, si hablamos de Sánchez, tendremos que hablar de las promesas incumplidas. Sánchez es el mismo que votó el 135 de la Constitución a modificar y pone la deuda por delante de los servicios públicos. Es el mismo. Es el mismo también que dijo que modificaría el 135 de la Constitución y no lo hizo. Es el mismo que dijo que derogaría la reforma laboral del Partido Popular y no lo hizo. Es el mismo que dijo que iba a publicar una lista de amnistiados fiscales, es decir, de los ricos que han defraudado a Hacienda durante la crisis, que se han enriquecido defraudando a Hacienda durante la crisis y no lo hizo. Es el mismo que dijo que derogaría la ley Mordaza contra nuestro pueblo y no lo hizo. Ese es el PSOE. No hay un PSOE bueno y un PSOE malo, hay un PSOE. A día de hoy la experiencia histórica nos dice que hay un partido socialista y yo digo que nosotros tenemos que construir la esperanza, hay que construir la alternativa. Esa es la pregunta. En ese escenario del bueno, el feo y el malo, ¿dónde está la alternativa? Yo digo que la alternativa está aquí, está aquí, está aquí, está en Adelante Andalucía y está con Teresa de Pablo en Adelante Castilleja. Y lo digo sinceramente, porque además de querernos con miedo, yo creo que en estas elecciones hay que hablar a las claras y decir que son unos cobardes. Y son unos cobardes. Son unos cobardes porque nunca los vamos a escuchar decir las cosas que pueden resolver los problemas de la gente. Hablan de bajada masiva de impuestos, lo habéis escuchado, ¿no? El Partido Popular lleva varios meses haciendo campaña con bajada masiva de impuestos, en lugar de decir subida masiva de recortes. Debería hablar de recortes. Nunca lo vaya a escuchar, y por eso son unos cobardes, hablar de cómo tributan las grandes fortunas en este país, que tributan al 3%, mientras las pequeñas y las medianas empresas tributan al 18%. Nunca, son unos cobardes. Nunca lo vaya a escuchar hablando de los privilegios del Borbón, nunca lo vaya a escuchar hablando de la reforma agraria, nunca lo vaya a escuchar hablando de tantas cosas como por ejemplo el rescate bancario. Esta cancioncilla que cantábamos al inicio de la intervención y que hablaba de los bancos y cómo los salvamos. Y han pasado 10 años del rescate bancario y hablamos de 60.000 millones de euros y no han devuelto los 60.000 millones de euros. Y cada 6 meses nos muestran sus cuentas de resultados y nos dicen, oye, que estamos ganando dinero, que no creáis que hemos perdido dinero. A pesar de las cláusulas abusivas, a pesar de... Se compran los jueces, se compran los políticos, se lo compran todo y no pasa absolutamente nada. Yo creo que la impunidad es uno de nuestros principales males que tenemos en esta democracia, en nuestro país. Nos quieren con miedo, son unos cobardes y su mayor miedo al mismo tiempo es la gente. Por eso fue tan importante el 15 Por eso fue tan importante las 2 huelgas feministas del 8 de marzo. Porque
Y por eso fue tan importante también el 28 de abril, porque a pesar de ir a votar con miedo, nos pusimos en marcha. Y dejó de ser un sentimiento individual y se convirtió en un sentimiento colectivo. Y cuando el pueblo se quita el miedo, cuando el pueblo se moviliza, pueden cambiar las cosas. Si no, no. Si no, no cambian las cosas. No hagamos el enésimo intento de ilusión electoral pensando que votando una papeleta, cogiendo una papeleta, cambiamos los resultados de nuestro futuro y de nuestras vidas. No es verdad, no va a pasar. Por eso también nos atacaron fuertemente y nos metieron las cloacas hasta la cocina, porque sabían que de alguna forma había que desestabilizar una alternativa en este país después de tanto tiempo. Termino. Yo creo que si bien el 28 de abril fue un voto defensivo, el 26 de mayo tiene que ser un voto al ataque. Hay que salir a ganar. Toca el partido de vuelta. No está nada hecho, no hay que confiarse. Hay que mantener la movilización. Creo que en municipios como este hay que ofrecer por fin una alternativa al PSOE. Lo digo de verdad, de corazón. Hay que ofrecer una alternativa. Una alternativa que tiene nombre y apellido, que tiene historias detrás de militantes. Me encanta la intervención que hacía el compañero de Izquierda Unida. Hay que también poner en valor las trayectorias vitales, las trayectorias militantes que han defendido, cuando nadie lo defendía, cierta política alternativa a nivel municipal. Pero también creo que si algo significa esta candidatura tiene que ser propuesta, programa. De ello hablará ahora Teresa. Si algo significa también Adelante Andalucía, tiene que ser imaginación política. Precisamente después de 10 años de crisis, de austeridad, lo que nos hemos encontrado es con unas leyes Montoro que nos encorsetan cada vez más. Y nosotros, la gente de Adelante Andalucía, no podemos ser gente que es indiferente. Tenemos que vacunarnos. No podemos ser indiferentes a los problemas de nuestro pueblo. El otro día en Vera, en la presentación de Adelante Vera, municipio de Almería, nos decía un compañero, un chico que venía de unos 27, 28 años, que era la primera vez que iba a un meeting, cogió la palabra a preguntar, dijo, me ha gustado lo que habéis dicho del programa, pero yo quiero preguntar una cosa. Yo estoy trabajando en un curro en el que a mí me pagan por debajo del convenio. A mí no me pagan todas las horas que he hecho. ¿Ustedes qué vais a hacer? Y a lo mejor el ayuntamiento no tiene competencia en materia laboral, pero una concejala de Adelante Andalucía no puede mirar al lado ante los problemas que viven nuestros vecinos, nuestras vecinas en nuestro municipio. No puede ser. Nosotros no podemos significar eso. No podemos significar eso. Y digo eso desde una perspectiva, insisto, de animarnos a la imaginación política. Nosotros en Cádiz, vengo como misionero de Kichi, ¿no? Ahí a plantear las medidas positivas. En Cádiz hemos sacado una marca social, que significa que las empresas locales que garantizan el cumplimiento de los derechos laborales, pues cuentan con la proyección del ayuntamiento. Y de alguna forma ahí se premia el que, vaya tela, ¿no? Es duro también decir esto, pero premiar el hecho de que se garanticen que en nuestro municipio hay en comercio local, apoyamos el comercio local que cumple con los derechos laborales. Me parece que es algo como muy de sentido común, pero hay que reinventarse en ese sentido. Creo que hay que tener más imaginación de la que nos dictan las leyes de la derecha, que ahora se darán bocados, PP, Ciudadanos y Vox, por ver quién es más recentralizador, a ver quién quita más competencia, quién elimina antes la autonomía y demás. Pero por la vía de los hechos, la autonomía ya se ha eliminado de los municipios. Y nos presentamos a unas elecciones en las que ojalá obtengamos el gobierno, pero sea en gobierno o sea en oposición, nosotros tenemos que hacer un trabajo coherente y desde el margen de las competencias municipales y fuera de los márgenes de las competencias municipales. Y lo último que digo, yo creo que tenemos que ser una alternativa municipalista con valores. Coherencia, lo he dicho durante toda la intervención. Coherencia, lo que decimos en campaña lo cumplimos en oposición. Nosotros no nos puede pasar como al PSOE. Ese PSOE que cuando ha obtenido amplios apoyos populares históricamente, los votos del pueblo lo cogía con la mano izquierda y se lo entregaba con la mano derecha a los poderes, a los poderosos, a las élites. Nosotros no nos puede pasar eso. Lo que hagamos en oposición tenemos que hacerlo en el gobierno. Lo que decimos en campaña tenemos que cumplirlo después de la campaña. Tenemos que cumplirlo. Vacunarnos contra la indiferencia y decir la verdad. Quizás hablar de valores en pleno siglo XXI puede parecer como muy anticuado. Yo creo que vivimos también una crisis de valores y que hay que ponerlo encima de la mesa. La coherencia, la honestidad, la sinceridad. La vacuna contra la indiferencia hacen de esta alternativa un proyecto que a medio plazo será más creíble y tendrá más apoyo popular. Por eso termino como empecé.
Las campañas electorales no pueden resolver los problemas del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. El 28 de mayo tenemos, el 26 de mayo tenemos una cita, las urnas fundamental. La derecha está deseando dar bocado, está deseando entrar en todos los municipios de Andalucía a apretar las tuercas, a vender servicios públicos, a seguir externalizando, a darle negocio a sus amigotes. Hay que salir a ganar, pasemos del miedo a la esperanza. Adelante, Castillejo.